Y estamos nuevamente con este tema tan apasionante como lo es la política, la violencia en la política o la política que genera violencia. Hablábamos de populismo, que podía ser generador de violencia o no. Yo me anoté a Hannah Arendt, que en algún momento dijo, no sé hasta qué punto el populismo es malo, ¿no? Y dio las razones fundamentales como para generar un concepto a lo mejor equilibrante para determinar efectivamente que no todos los excesos son malos en última instancia, o el exceso no es malo, como para determinar un límite a lo que puede ser el llegar a la gente. ¿Vos querías hacer una pregunta? Sí, y Jorge Osona aplicó varios conceptos importantes, poder, populismo, democracia, romanticismo y violencia, todo esto para poder analizar desde un punto de vista el tema de la violencia en la política. Ahora, yo digo, detrás de estos autores que ha citado, Jorge, que corresponden a recientes siglos, cuando yo me pongo a pensar, y ya que has hablado del romanticismo, yo me pongo a pensar en Shakespeare, allá por el 1500, cuando leo Hamlet, o Otelo, o el Rey Lear, donde también se discutían situaciones de poder y se atribuían romanticismos. ¿Las definiciones que vos das corresponden a esas otras épocas o son también aplicadas a esos tiempos históricos? Es decir, porque ahí también hubo violencia, alguien mataba a un pariente, mataba al otro pariente en función del poder, los temas de familia, los temas de posesión, como se describe en Rey Lear, cuando el padre no le quiere dar a una hija porque dice que no lo ama como ama al marido. Digo, romanticismo, ¿no? Si se puede de alguna manera invocar. Digo, ¿cómo estos autores que vos citaste, que corresponden a dos siglos atrás, son los que enuncian esa parte de la historia de alguna manera y que nos ponen en el concepto, y a partir de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, nos ponen en el concepto de la existencia con más claridad de la violencia política? Mira, eso daría para un debate de tipo filosófico, ¿no? Que tiene que ver con lo que decíamos al principio, bueno, que es la violencia, tantas cosas. Sí, pensá en la mitología griega, incluso remontándote un poco más lejos. La mitología griega es justamente la exacerbación, uno de los sentidos, la exacerbación de los poderosos, de los olímpicos, ¿no? Y cómo ahí confluyen el bien y el mal, ¿no? No hay nada más amoral en ese sentido que la mitología griega, salvo cuando, bueno, algunos dioses pretenden dejar un legado moral, ¿no? Hay una cuestión que me parece que es importante señalar, ¿no? Cuando uno piensa en Sócrates, ponele, ¿no? Que tiene que ver con la sociedad de masas, es decir, con la revolución industrial y con su consecuencia. Sociedad de masas que ya es una realidad bastante tangible a fines del siglo XIX y que termina que todo esto se va democratizando, ¿no? Se va democratizando porque la sociedad de masas implica una suerte de revulsivo de las sociedades tradicionales, ¿no? De las sociedades agrarias, feudales, y finalmente todo el mundo está metido en una política que apela a la pasión, ¿no? Porque la pasión termina deviniendo en un gran atractivo, sobre todo para masas y sobre todo para masas sumidas en eso que Durkheim, ¿no? Denominó la anomia o una cosa así, es decir, un cambio demasiado rápido. Y bueno, ¿qué mejor prueba de esa exacerbación romántica que la guerra del 14? ¿No? Incluso se le escapó de las manos a todo el mundo. Porque... Hay una cosa fundamental, mientras estábamos hablando, estaba recordando algunas lecturas que uno ha realizado en la vida a propósito del romanticismo. Uno de los románticos, Stendhal, Rojo y Negro, ahí plantea también luchas intestinas. Y sin ir a esa zona, viniéndonos para acá, que muchos no lo han leído, uno de los clásicos nuestros, Esteban Echeverría, La cautiva, El matadero. Esto están mostrando que la violencia siempre de algún modo estuvo existiendo. Sí. Como romántico, ¿no? O sea, estaba establecido como el primer romántico de la literatura argentina, Esteban Echeverría. Sí. Hay una cosa que es interesante también marcar, ¿no?
La violencia es una suerte de vehículo de determinadas concepciones. Ahora, cuando la violencia se pone en acción, deviene en una ideología en sí, se desengancha, ¿no?, de la locomotora que la vehiculiza. Entonces ahí es donde aparece el experto o el especialista en violencia, que finalmente es un técnico. Pero cuando se llega a ese punto, ¿no?, la violencia determina una especie de ideología, y de una ideología que abarca el espectro de la izquierda y de la derecha. La Argentina de los años 70, en ese sentido, es bastante emblemática, ¿no? Cómo se llega a una suerte de culminación de toda una serie de procesos, bueno, y que se plasman en una lucha entre violentos, pero en violentos que, no, finalmente el terror de Estado, una especie de monstruo que se tenía que realimentar o retroalimentar, porque si no el régimen perdía legitimidad y las organizaciones clandestinas lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que ahí recurrir a Sorel para explicar estas cosas es bastante conducente, ¿no? La pregunta que surge naturalmente en todo esto es: ¿cuál es el segmento que es más generador de violencia o que es de vehículo de violencia? Como surge de las notas escritas, ¿los pobres o los políticos? Todo el mundo. Yo creo que la violencia es, bueno, como decía porque Guillermo, el burgués de algún modo no es violento. Puede serlo. Casi no se mete, no te Lo que metas. pasa es que el burgués tiene, tal vez el burgués, o esa concepción un poco esquemática, ¿no?, es algo así como la extremación de la idea de límite, de la idea de contrato social, de la idea incluso de un límite tan riguroso que determina que uno no se pueda escapar. Bueno, o cuido mi cerco. Exacto. Ahora, Jorge, ¿me permitís interpelarlo? Sí. A Luis Ocol. Me gustaría saber de dónde ha sacado esta enunciación que dice quién es más entre el pobre y el político. No, yo digo como vehículo, porque justamente estaba pensando en los burgueses, porque en la burguesía, en la bourgeois que viene de las viejas épocas, que no se metían. Entonces hay como segmentos, y se está dando, por lo menos en nuestro país en particular, que los generadores de violencia pertenecen a un segmento especial que es elaborando, o por lo menos mostrando o enarbolando una determinada situación económica, generan estos hechos de violencia. Pregunté eso cómo podía... Vos haces esto para tener otro programa con Jorge Osona. Absolutamente. Yo no tengo ninguna duda que lo haces por esto, porque es una provocación. Por eso pregunté eso, ¿no? Un barra brava, vamos a poner por caso. Había cuenta de que estamos tratando todo este tema de los punteros y toda esta cuestión. Bueno, es un especialista en violencia. Y una violencia que se alquila, ¿no? Y que desde el momento que se alquila es como una especie de, da lugar a toda una serie de mercenariatos, ¿no? Los mercenarios. Introdujo otro tema, a vos que te gusta marcar cosas, introdujo los especialistas en violencia, ¿no? Los que están formados para la violencia. Sí, exactamente. Esto es lo trascendente. Yanko. Me quedo pensando, me resulta sumamente interesante e importante. Nos conocemos con Jorge, hacemos presencia en común en el Club Político Argentino y es una de las grandes personalidades del club por su saber y su intercambio. Si vos me decís, Guillermo, tenés un minuto. Sí, minuto y medio. Minuto y medio. Entonces yo le diría a Jorge si él cree que hay alguna posibilidad de salir de estas historias, de este encuadre. ¿Y cómo? Sí, yo creo que un camino, es decir, los caminos siempre se hacen con pedacitos, ¿no? Pero me parece que un camino bastante idóneo es la desdramatización, ¿no?, de la cotidianeidad y de la política, ¿no? Porque el romanticismo tiene un poco eso, ¿no? La idea de que todo es una tragedia, ¿no? Todo es un melodrama, ¿no? Hay que tratar de desmelodramatizar. La vida es un drama, pero no un melodrama, ¿no? Esa desdramatización es un buen camino. Después, otro camino es la relativización, en términos de terminar con las ideas absolutas, ¿no?, y con otra estribación de la violencia, ¿no?, el sabelotodo, el que la tiene clara y que te la cuenta. No, bueno, que en todo caso, bueno, es una visión más, ¿no?
pasible de ser contrastada, confrontada. Cuando aparece un tipo que la tiene clara y que a veces explícitamente alrededor de un discurso ideológico, otras veces no, porque el discurso ideológico es contradictorio respecto de la práctica real. Pero cuando aparecen ese tipo de psicologías, entonces la desdramatización, la relativización, y hay un tercer punto, y lo digo yo como parte del oficio, ¿no? Una cierta deshistorización. Yo soy historiador, con lo que es como clavarse un tiro en el pie, ¿no? Pero la evocación de la historia como fuente de legitimidad, ¿verdad? No es un buen camino. La historia tiene que ayudar a comprender algunas cosas. Tampoco se puede vivir sin historia, ¿no? Porque eso lo condena a uno a repetir cosas, pero no, deshistorizar en el sentido de reemplazar las concepciones historicistas, por llamarla de alguna manera, con otras, donde la historia tenga un lugar, pero que no sea un factor, ¿no? Me tengo que ir. Desgraciadamente me hubiese gustado seguir preguntando, pero nos tenemos que ir. Gracias por estar. No descarto la posibilidad de que volvamos a charlar sobre otros temas que tienen que ver con todo esto. Lo mismo contigo, siempre generando ideas y cosas. Gracias, Luis, por ha sido un gusto. Y a ustedes nada más, nos vemos el próximo domingo a partir de las 18 horas. Hasta ese momento y muchas gracias.